¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarlos en esta nueva versión de Close Up totalmente en vivo. El día de hoy les traemos un perfil, ya les habíamos adelantado quienes se quedaron al final de Café Noticias de quién hablaremos hoy, de José Eduardo Verástegui Córdoba, ultraderechista, converso, ultracatólico, amigo de Trump, actor de telenovelas, productor, pero también tuvo ahí un paso ahí muy efímero en el mundo de la escena musical. Es un personaje que recientemente ha buscado o ha avanzado en su proyecto de tener su propio partido político, luego de que en 2024 prácticamente fracasara en esta búsqueda de una candidatura independiente. Sobre él es el personaje que hablaremos el día de hoy. Así que quédese aquí en Close Up para hablar de Eduardo Verástegui. José Eduardo Verástegui Córdoba era conocido hasta antes del año 2000 como un ex integrante del grupo Cairo, un grupo mexicano pop, el cual integró Verástegui de 1993 a 1997. A su salida participó en algunas telenovelas en Televisa e intentó formar una carrera como solista en la cual pues fracasó. Con la llegada del nuevo siglo se mudó a Estados Unidos, en donde participó en una serie de producciones hasta que escuchó, según ha dicho él, el llamado de Dios para profesar su palabra en Hollywood. Eso lo hizo de la mano del legionario Juan Rivas. Verástegui nació el 21 de mayo de 1974 en Ciudad Mante, allá en Tamaulipas. Es hijo de Alicia Córdoba y José Jesús Verástegui Treviño. Creció en Chicoténcatl, allá en Tamaulipas, y a los 17 años ingresó en el Centro de Educación Artística de Televisa, de donde saltó los reflectores que lo llevarían precisamente a esta breve carrera musical, pero particularmente al mundo de la actuación, en donde destacaría sobre todo ya en esta segunda etapa en Estados Unidos con su productora Metanoia Films. Verástegui ha vivido en Estados Unidos en los últimos 20 años. Es un seguidor de Trump. Él dice que es su amigo, pero también se dice que es guadalupano. Está en contra del aborto y al mismo tiempo presume un celibato de alrededor de 2 décadas, según él. En todo este abanico de posturas, el sociólogo Bernardo Barranco nos platicó cómo varias organizaciones como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo e incluso la organización secreta del Yunque pudieran encontrar un activo importante que pueda representar los valores de la ultraderecha, sobre todo ante un panismo en el que no se sienten ellos representados. En contraparte, el periodista de investigación Francisco Cruz, también hablamos con él y nos dijo que Verástegui y sus propuestas de derecha llegan realmente tarde, en un momento en el que la izquierda mexicana gobierna con altos niveles de aprobación, como sucede con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Además, consideró que se trata de un sujeto que difícilmente puede entender las dinámicas de la política mexicana, como quedó demostrado en su candidatura fallida de 2024. Así que es aquí donde los dejo con este primer close-up, la conversión de Eduardo Verástegui. La conversión de Verástegui. Él sentía una contradicción entre lo que el mundo le ofrecía y lo que le dictaba su corazón. Cuando me dijo que estaba interesado en ser misionero entre salvajes, le dije que aquí en Hollywood había muchos y que consideraba que debía de poner sus talentos artísticos al servicio de Dios. Así recuerda el legionario de Cristo Juan Rivas cómo fue la conversión del actor guadalupano Eduardo Verástegui, un trompista de extrema derecha que busca formar su partido político luego de haber fracasado en la obtención de una candidatura independiente para el proceso presidencial de 2024. Él mismo ha dado más información sobre este episodio. En una entrevista con la agencia de noticias Zenit,
vinculada también con los Legionarios de Cristo, Verástegui relató cómo después de 10 años de carrera en la farándula se dio cuenta que, en sus palabras, le faltaba algo. Así lo dice: no sabía qué, me sentía en un laberinto sin salida, queriendo usar la salida pero no sabía dónde estaba, me sentía vacío. Y agrega: en algún momento se me cruzó por la cabeza irme de Hollywood, irme de misionero, 2 años a la jungla, al Amazonas, a ayudar a los pobres, a trabajar como misionero para discernir a ver qué quería Dios de mí, de mi vida, y a limpiar este polvo que traía mi alma de tantos años de vivir una vida mundana. Así es que vendí todo, y antes de irme a la jungla, un sacerdote muy amigo mío, el padre Juan Rivas, fue el que me aconsejó no irme porque me pedía que estos 2 años que yo quería dar como misionero en la jungla, en el Amazonas, los diera en Hollywood, porque él me decía que Hollywood también era una jungla. Así lo dijo en esta entrevista de junio de 2008. En esta misma plática, Verástegui ahondó. Él me dijo: te tienes que quedar aquí, aquí fue donde Dios te tocó, aquí fue donde Dios te abrió los ojos y no estás solo, porque Dios más 1 es un ejército y Hollywood no le pertenece a los estudios, le pertenece a Dios y tenemos que recuperarlo. Y aquí te me quedas, y así es que obedecí. Parte del extremismo de Verástegui, de hecho, se explica en parte por su conversión a la religión, luego de su paso por la farándula como miembro de la banda musical Cairo, como su efímero paso como solista y sobre todo, por su papel como actor en telenovelas de Televisa, un rol que es el que lo tiene en la mente de todos y que le ha llevado a ser conocido como un famoso y que de hecho le permitió dar el salto a Estados Unidos, a Hollywood, en donde también se desempeñó en distintas producciones. Fue parte de esta conversación que comenzó con su activismo, el cual inició con la creación de su productora, Metanoia Films, y que se ha expandido a otros proyectos como la Misión Manto de Guadalupe, un proyecto con el cual se buscaba convencer a niñas latinas menores de edad, por supuesto, que estaban embarazadas y que ellos buscaban que ante la falta de recursos le brindaban un hogar para que tuvieran ahí a su bebé y después darlo en adopción, algo que le valió ciertamente todo tipo de críticas. En fechas recientes ha llevado sus posturas ultraconservadoras a la política mediante la organización de la Conferencia de Acción Política Conservadora, la llamada CIPAC. Él es el que ha organizado los eventos aquí en México, pero también ha asistido a los actos que se han realizado fuera del país, como ocurrió, por ejemplo, en días pasados en Washington, en donde Verástegui realizó este saludo nazi, el cual él ha negado, dice que se trató de un saludo desde el corazón. Lo cierto es que lo volvió a evidenciar una vez más en cuestión a cuál es el tipo de postura y de ideología que él busca llevar como parte de este proyecto político con la creación de su partido, luego de este fallido intento a la presidencia y sobre todo con la idea de hacer eco dentro de los grupos de derecha que existen en el país, los cuales ante la falta de una representación política concreta han mirado a Verástegui ciertamente con buenos ojos. Pues bien, ahí tiene esta primer parte, este primer close-up. Les agradezco mucho el que me acompañen esta mañana en este close-up totalmente en vivo. Muchas gracias, como siempre, a Salcia Hard, a Omar Gutiérrez, a Rodolfo Salas, a Wendy Flores. Muchas gracias. Para este trabajo también hablamos con el periodista y sociólogo especializado en religión, Bernardo Barranco, quien expuso que parte del extremismo que ha manifestado Eduardo Verástegui se explica precisamente por esta conversión. Él me decía que quienes
suelen ser más radicales en sus posturas son los conversos. De hecho, y por todo este paso que tuvo en la farándula, ya sea como en esta banda musical Cairo, su efímero paso como solista y sobre todo por su papel como actor en telenovelas de Televisa. Esto fue lo que nos platicó Bernardo Barranco. Lo que tenemos que ubicar es que Eduardo Verástegui llevó una vida muy disipada. Siendo muy joven, entró en Televisa y en ese universo, digamos, de actores en donde primaba una cierta depravación de tipo sexual, consumo de drogas, eh, gente muy reventada. Y así empezó en 1993 en el famoso grupo llamado Cairo. Y después entró a telenovelas, formó otros grupos, la hizo de cantante. Es decir, en una sola palabra, Eduardo Verástegui es un personaje de la farándula de Televisa, con todos los vicios y asegúnes que representaba esto. Después se va a vivir a Estados Unidos y efectivamente en Estados Unidos, tanto su maestra de inglés, que era una maestra conservadora, le pone en contacto con el padre Rivas. Y al parecer ahí hay una especie como de conversión, ¿no? El padre Rivas, eh, hay que recordar que los Legionarios de Cristo son una congregación que sobre todo, digamos, se dirige al sector de la sociedad media alta y alta, es decir, a los ricos. Y por lo tanto, Verástegui formaba parte digamos, de ese perfil. Y ahí es donde se da la conversión. Y entonces Verástegui es un converso, y hay que entender que religiosamente los conversos son los más radicales. Un converso que se convierte al catolicismo es más papista que el Papa incluso. Y entonces Verástegui asume una serie de actitudes que contradicen absolutamente toda su vida pasada. Al parecer esa conversión, al parecer, es una ruptura absoluta, tajante, total con el tipo de vida y los principios que tenía antes de esta conversión. Por ejemplo, Verástegui presume que es célibe, ¿no? Y bueno, pues imagínate nada más una persona con esas características, es difícil, y ya lleva más de 20 años siendo célibe. Exalta mucho el tema de la familia, pero no tiene familia, no está casado, ¿no? Eh, Se convierte a un guadalupanismo, digamos, exacerbado, exalta toda una serie de valores contra las mujeres, contra el feminismo, contra incluso toda la dimensión de la diversidad sexual, cuando él la practicó durante muchísimos años, siendo muy joven, en ese universo tóxico de Televisa. Entonces tenemos ahí un proceso pues muy, digamos, muy contradictorio y muchas veces, permíteme decirlo, difícil de creer. Más bien, mi percepción es que Verástegui ha creado un personaje y ese personaje es este ultraderechista, pero que evidentemente tiene muchos, digamos, defectos. Uno de ellos es, pues, que el INE le estuvo persiguiendo o está persiguiendo cerca de $400,000 de dinero no registrado que recibió de Estados Unidos para su pre-campaña cuando él quería ser candidato independiente. Es decir, son rasgos que nos denotan, o que al menos a mí, que más que una conversión de fondo y este hombre ahora espiritual, etcétera, es la creación, como muchas de sus telenovelas, de un personaje. Bien, esto es lo que nos comentaba en un principio el sociólogo Bernardo Barranco. Ahora bien, una parte que es importante para entender o tratar de entender a Eduardo Verástegui, y es algo que nos decías, que él se ha inventado, digamos, este personaje, un personaje que ciertamente no ha tenido ese impacto que al menos él pensaba que podría tener. Eso quedó de manifiesto en la contienda presidencial de 2024, donde pues, prácticamente juntó
ni siquiera llegó a la mitad de las firmas, un 16% fue el que pudo lograr del total que tenía y que requería para poder registrar su candidatura independiente. Aquí mismo en los comentarios muchos nos dejan de que en verdad no sabían y no tenían en el radar a este personaje de Eduardo Verástegui, y es precisamente ahí es un cuestionamiento que entra, porque él tenía que conseguir alrededor de 1 millón de firmas para saltar al escenario, o al menos a la candidatura independiente. No sucede así, y ahora está de vuelta con su partido que trata de pues registrar, obtener para poder contender en 2027, que de acuerdo con la normativa establecida tendría que hacerlo en solitario, es decir, sin ningún tipo de coalición. Gran parte de su apoyo de él se ha afianzado prácticamente allá en Estados Unidos, donde hemos visto en la CIPAC de hace unos días, donde fue bastante, creo que ese es el escándalo más reciente que ha protagonizado con este saludo nazi, que él dice que fue un saludo con el corazón, incluso se peleó ahí con Alfonso Herrera, este otro actor de telenovelas, y todo polémica que giró en torno a si había hecho no el saludo. Es uno de los pocos casos o pocos momentos en los que los focos se han centrado en Eduardo Verástegui, y no de la mejor manera. Es así que llegamos precisamente a este segundo close-up con la mira hacia la presidencia. Con la mira hacia la presidencia. El 7 de septiembre de 2023, Eduardo Verástegui formalizó ante el Instituto Nacional Electoral su intención de ser candidato independiente a la presidencia de la República, una contienda para la cual tenía que sumar 961,405 firmas, de las cuales solo logró el 16.10% al reportar 180,622 apoyos, de los cuales 16,910 tenían inconsistencias. Verástegui impulsó esta candidatura fallida apoyado en el catolicismo, la religión que dice profesar. De hecho, la víspera de su solicitud de registro ante el INE, convocó a rezar un rosario en sus redes sociales, teniendo a sus espaldas un gigantesco cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, flanqueada con 2 banderas de México. En ese mismo mensaje condenó el fallo que había tenido lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había despenalizado el aborto en todo el país. Vale la pena recuperar este momento que aquí les dejamos. Esto es el Rincón Guadalupano. Los que van entrando, gracias por conectarse. Bienvenidos al Rincón Guadalupano, nuestro espacio de oración. Estamos en vivo y estamos vivos. Demos gracias a Dios en vivo. Repito, para los que se acaban de conectar, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Familia, un rosario más. Hoy 6 de septiembre, un rosario más. Demos gracias a Dios. Rezaremos un rosario especial. Como dije hace un momento, hoy es un día, para mí por lo menos, y espero que también para ustedes, sea un rosario, un día especial. Primero, será especial porque será el último rosario que vamos a rezar juntos en mis redes sociales, al menos por un tiempo, Más detalles más adelante, pero por ahora solamente puedo decirles que hoy será el último rosario en vivo por medio de mis redes sociales. Claro que seguiremos rezando todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestras vidas. Que nos entierren con el rosario, hasta la tumba con el rosario, hasta el cielo con el rosario, hasta el cielo con el rosario. Hoy tenemos en México una de las noticias más tristes de toda nuestra historia. Hoy la Suprema Corte de Justicia, realmente de justicia. A ver, vamos a reflexionar unos segundos. La Suprema Corte de Justicia, o más bien de injusticia. Hoy la Suprema Corte de Injusticia aprobó el aborto en todo el país. El crimen del aborto. Hay que decir las cosas como son. Ya basta de estar ahí disfrazando las cosas y llamándole de otra manera para que no se escuche tan mal. El crimen del aborto
Punto. Eso es lo que es un crimen, un asesinato de un bebé inocente que no se puede defender, que no tiene voz y que se encuentra en el vientre. Lo cierto es que Verástegui no pudo alcanzar las firmas necesarias aun cuando México Republicano, una asociación que comparte los principios conservadores del Partido Republicano de Estados Unidos y cuyo dirigente Juan Iván Peña Neder habían respaldado su candidatura con 1 millón de afiliados en el país y otros miles de hispanoamericanos en Estados Unidos. En febrero del año pasado, Verástegui de hecho fue multado por el INE por haber recibido supuestamente poco más de 6.9 millones de pesos desde el extranjero para usarlos en su campaña, que al final no obtuvo. De acuerdo con el INE, el dinero llegó desde la firma Partner 305 con sede en Miami, en Estados Unidos. El ultraderechista, de acuerdo con lo que expuso el INE en ese entonces, la habría triangulado, ya que primero abrió una cuenta a nombre de la asociación Movimiento Político Restaurador de México, AC, y hacia ella transfirió de su cuenta personal el dinero. Verástegui argumentó que los recursos eran propios, pero en los recibos entregados a las autoridades electorales tenía la información testada. Lo cierto es que fracasó, y ante su fracaso, Verástegui se negó a respaldar una candidatura de derechas, se negó a respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez Ruiz, que le pidió estos apoyos y él dijo que no lo iba a hacer. Y por el contrario, meses después, anunció que crearía su partido bajo la proclama de que en México no hay un auténtico partido de derecha. En el marco de la CIPAC que se realizó en el país en agosto de 2024, dijo: hoy tenemos un gobierno de zurdos corruptos y la llamada oposición, que más bien yo le llamo opoficción, es un fenómeno muy raro encabezado por zurdos moderados, zurdos radicales, globalistas, wokistas, muchos tibios, o sea, la derechita cobarde. Así que no tenemos opciones, no hay alternativa en estos momentos. Fueron las palabras que dijo Eduardo Verástegui en la CIPAC que se realizó en México en agosto de 2024. Esta semana, ese auténtico partido de derecha, como él le llama, y que busca construir, dio un primer paso. El Instituto Nacional Electoral le otorgó un registro para iniciar el proceso que podría llevar a la creación de un nuevo partido político llamado Movimiento Viva México, sobre el cual ha dicho que buscará más capillas de oración y menos cantinas de perdición. Ahora, con el visto bueno de la autoridad electoral, el actor, quien presume tener un celibato desde hace 20 años y quien ha estado bajo los reflectores en días recientes por replicar este saludo nazi que antes hizo Elon Musk en Estados Unidos en el marco del CIPAC, pues este personaje pues tendrá que conseguir el apoyo de las y los mexicanos a lo largo del país para conseguir su propósito de tener un partido político. Un apoyo que cuando quiso lanzar su candidatura independiente pues no le fue dado, pero un apoyo que para algunos podría conseguirlo, sobre todo por sus cercanías a ciertos grupos conservadores en México, como lo son el Yunque, por ejemplo, que ve con buenos ojos su candidatura, la misma Iglesia Católica, en la que él ha anclado pues sus intenciones políticas, pero también los legionarios de Cristo. No olvidemos que fue un legionario de Cristo, Juan Rivas, el que lo convirtió hacia la religión, y por lo mismo es en estos sectores donde podría encontrar ese respaldo que le hace falta a su partido, un sector que ya ve con ojos malos que no tengan una representación política en el Partido Acción Nacional, el partido de derechas histórico aquí en México. Escribe Rodolfo Salas: más cantinas, menos iglesias. Yo diría más heladas, menos conservadores en ese sentido. Y es sorprendente cuando veía este mensaje de Verástegui, hasta el rosario en la tumba y seguiremos rezando en el cielo y demás. De alguna manera, y aquí los propios comentarios dan cuenta cómo pues, precisamente se trata de un acto más
o un discurso más actoral que una convicción religiosa, y sobre todo últimamente ha quedado de manifiesto sobre lo que ocurrió en 2024, también una falsa convicción política de tratar de ocupar un lugar que evidentemente ha quedado desocupado por las derechas, pero en general es porque el país está enfrentando o está teniendo gobiernos de izquierda que han manifestado, que al menos han dado una mayores resultados que lo que han sido a lo largo previamente del PAN, el PRI. El PAN, sobre todo, que dio cobijo a estos grupos de derecha. Con Vicente Fox fue bastante evidente el impacto que tuvo el Yunque. Con Calderón también ahí lo tuvo. De hecho, aquí en Sin Embargo tenemos ahí, pueden buscarlo en nuestro canal de Sin Embargo al Aire, toda una serie documental sobre el Yunque, una conversación entre Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, para entender cómo habían ocupado estos puestos de poder y cómo han estado en capa caída y pues, dejando descubierto. Llegan personajes como Verástegui que tratan de ocupar ese lugar. De hecho, hablamos con el periodista Francisco Cruz y en esta plática nos expuso cómo precisamente el fracaso que protagonizó Verástegui, porque no se puede llamar de otra cosa, fue un fracaso lo que ocurrió en 2024 con la no obtención de su candidatura independiente, muestra que difícilmente puede hablarse de un líder con un peso suficiente para reagrupar a esta derecha, a una derecha que contempla todas estas viejas agrupaciones que subyacen en el país desde hace décadas, sobre todo en un momento en el que pues los grupos están de capa caída. Lo dejo con esta parte de la entrevista que tuvimos, o bueno, que tuve con Francisco Cruz. La campaña, su candidatura o precandidatura independiente, para mí lo desnudó completito. Sí, primero porque no tiene los apoyos que decía tener. No está cerca, del único que está cerca es de Donald Trump. Y eso no le alcanza para nada, absolutamente. No tiene carisma, y lo voy a decir en términos prácticos, tomando a la Iglesia Católica, que es la que profesa, ¿no? Le falta gracia, o esa gracia que dicen concedida por Dios a los elegidos. No es un elegido, por lo tanto no es un personaje muy atractivo para la extrema derecha confesional mexicana. Los grupos secretos, ¿no? O las sectas dentro de la iglesia, tiene un carácter que no es atractivo, que no cautiva, que no despierta admiración con facilidad. Así que la precampaña por la candidatura presidencial pues prácticamente lo desnuda, ¿no? Ayer mismo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que en México no tiene mucho asidero la derecha. Le preguntan sobre Eduardo Verástegui y ella dice que cuando hubo un periodo de conservadurismo en el gobierno no se utilizaban este tipo de discursos de odio, rememorando pues este saludo nazi, todo lo que ha manifestado Verástegui, o que representa y respalda. Incluso ahí lo veíamos ofreciendo disculpas a Estados Unidos por todo el daño que le ha hecho México, sin saber sinceramente a qué daño se refiere. El fin es que ayer la presidenta habló ya, de hecho fue el último comentario que tuvo cuando le preguntan sobre este auge de Verástegui y el riesgo que pueda haber o no de la derecha. Ella dice que realmente no hay asidero, no hay lugar, no hay oportunidad que esto brote, particularmente porque lo único que van a encontrar es el rechazo del pueblo de México. Vamos a escuchar este fragmento de lo que comentaba ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque nos sirve mucho para entender a este personaje y sobre todo cómo realmente no tiene mucho margen de maniobra para trascender en la escena política. Pues son personajes que no sé ni siquiera si realmente lo crea o es parte de su manera de darse a conocer, pero tiene un discurso de ultraderecha muy conservadora, de racismo, de clasismo. Ahora, yo creo que en México no tiene mucho asidero. Por la historia de México, nuestra historia pues es una historia de un liberalismo muy grande. Si tuvo un periodo el conservadurismo
en el gobierno ni siquiera utilizaba esos discursos porque son rechazados por el pueblo de México. Y hay que seguirlos denunciando, discutiendo, porque es importante que se den a conocer. Pero hoy el pueblo de México tiene tanta conciencia y más también lo que significa y ha significado nuestra historia, que difícilmente creo que tenga un asidero en México, ¿no? Pero de todas maneras es importante que se debatan estos temas, porque nosotros pues no debemos aceptar ningún clasismo ni racismo, si estamos justamente contra eso, ni autoritarismo, porque increíblemente usan la palabra libertad, eso vale la pena decirlo. Usan la palabra libertad como si libertad fuera lo que ellos defienden. No, ellos no defienden la libertad. Porque si defendieran la libertad, entonces defenderían también el que cualquier ser humano tuviera acceso a todas sus oportunidades y que realmente la libertad permitiera que quien menos tiene pudiera tener acceso a una vida digna. Ellos hablan de la libertad del mercado, como el presidente de Argentina, ¿no? Que ahí en esencia está la libertad, que es la libertad del mercado. Pues sí, nada más que el que tiene un salario que no le alcanza, pues no tiene la misma libertad que el que tiene más recursos. Y ya ayer mencionamos lo que piensa el Papa Francisco, que compartimos sobre esa supuesta libertad, que en realidad no es libertad. Escribe Enrique Duqueis, Verástegui solo conoce Televisa, nunca ha leído un libro. Se sorprendería si le digo que, de hecho, hay un libro sobre Verástegui en el que lo hayas escrito, que se llama Una bella historia, la conversión de Eduardo Verástegui y las vidas que ha cambiado. Me gustaría decirle sobre qué contiene, pero realmente el texto está descontinuado, no se vende ya en línea y es prácticamente un misterio encontrarlo en las librerías y lo estuve buscando. Así que así es, Enrique. Seguro, no sé si lo haya leído o no un libro, siquiera qué tanto apego pueda tener hacia las viejas escrituras y demás. Lo cierto es que ya hasta tiene su propio historia de conversión en todo un libro. Será interesante saber qué es lo que contiene. Ayer también platicaba con el sociólogo Bernardo Barranco y es importante entender algo. Este personaje que trata de construir Eduardo Verástegui se da en un contexto muy particular que no puede pasar desapercibido. Vemos grupos de derecha teniendo este auge, lo vemos con Donald Trump, sobre todo que siento yo que en esta segunda presidencia ha regresado más radicalizado con personajes que lo rodean dentro de su gobierno, como es el mismo Elon Musk o como puede ser, por ejemplo, Pete Hegseth, este secretario de la Defensa Nacional. Vemos ahí como en este extremismo dentro de Estados Unidos, pero también vemos el avance allá en Alemania. Se los comentábamos en Café y Noticias hace unos días, ayer precisamente, el lunes, de cómo en esta elección que se da, pues avanza el nazismo después, esta ultraderecha a niveles que no se habían visto desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto, que es muy particular, entender cómo el movimiento político y cultural que se vive en el mundo es que el grupo de Verástegui, lo que está en torno a Verástegui, pues busca capitalizar el avance de la derecha, particularmente valiéndose de todo tipo de recursos. Esto es lo que nos dijo al respecto el sociólogo Bernardo Barranco. El grupo de Verástegui está viendo un nicho, una posibilidad política de poder insertar coyunturalmente una tendencia que se está generalizando en el mundo contemporáneo. Entonces tenemos que partir de ahí desde una perspectiva más global. Una segunda perspectiva es que Verástegui representa una nueva generación de la ultraderecha en México. Una nueva generación más moderna, visualmente distinta, ¿no? Los personajes como Serrano Limón, personajes como Bernardo Ardavín, Arzac, son viejos, baúles de la historia, ¿no? Son roperos antiguos. Sin embargo,
Verástegui es diferente, pero al mismo tiempo no tanto. Es igual, son las mismas consignas, pero dichos de otra manera, con un vestimento totalmente distinto. Y ahí vuelvo otra vez al tema del actoraje que representa Verástegui. Otro elemento muy importante, un tercer elemento muy importante, es que Verástegui en sus 20 años de estadía en Estados Unidos logró o fue un procurador de fondos muy efectivo para sus proyectos de películas. Tuvo contactos con grupos cristianos muy conservadores, ¿no? Con grupos evangélicos muy conservadores que fondearon, financiaron, y eso ha sido un gran potencial para él. Cuarto, Verástegui fue asesor o es asesor de Donald Trump. Él encabezó la campaña de latinos con Donald Trump. Incluso él compuso una canción y la cantó, que era esto, eran los latinos apoyando a Donald Trump. Todo esto hace que Verástegui se convierta en un personaje acechante en términos de una ultraderecha. Prácticamente un elemento del cual se ha valido Eduardo Verástegui y que es conocido, lo ha difundido y demás, es este respaldo, apoyo, cercanía que tiene con Donald Trump. Se dice su amigo. En un momento Donald Trump llegó a decir de él que seguramente iba a ser presidente, más al estilo Donald Trump, que sinceramente lo creo así, que con una convicción de que así sucederá, ¿no? Incluso ha tenido ahí, tiene ligas ya con Trump desde tiempo atrás, puede buscar sin embargo, incluso, y hay un rap que le compuso Eduardo Verástegui a Donald Trump en el pasado proceso electoral, pidiendo a la comunidad latina a cerrar filas con este republicano. Es así que llegamos a este último close-up, que es un aliado de Donald Trump. No se vaya porque todavía hay un poco más. Aliado de Donald Trump. Me uniré al movimiento de Elon Musk y el presidente Trump, dijo Eduardo Verástegui al finalizar su presentación en el CIPAC allá en Washington. Y agregó: mi corazón va hacia todos ustedes. Fue lo que declaró el viernes pasado antes de realizar el saludo nazi ante una multitud que lo correspondió con aplausos y vítores. Luchen, luchen, exclamó al finalizar su presentación, en la que incluso ofreció una disculpa por todo el daño que México ha causado a Estados Unidos. Me parece que es muy importante recuperar este momento, así que se los dejamos aquí. And that's why I'm going to join the Elon Musk and President Trump's movement. My heart goes out to all of you. Fight, fight, fight. On behalf of Mexico, I want to apologize for all the harm Mexico has done to the United States. Lo cierto es que no se trata de una alianza nueva. En septiembre de 2020, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, nombró a Verástegui miembro de una comisión de hispanos de la Casa Blanca, y él mismo declaró la unión entre la doctrina de ambos con la frase «volveremos a hacer a México grande de nuevo», un eslogan que parte del Make America Great Again, el MAGA de Donald Trump, que se ha vuelto todo un movimiento allá en Estados Unidos. Para julio de 2023, Donald Trump, por ejemplo, felicitó a Verástegui por su película Sound of Freedom y lo consideró como el posible presidente de México. Textualmente le dijo: fue increíble, posible presidente, hacer de esa película la más candente en todo el mundo. Creo que es comparable con volverte presidente de México, ¿cierto? Así que queremos agradecerles a todos. Fueron las palabras que pronunció Trump al finalizar la proyección de esta película en su club de golf en Nueva Jersey. De hecho, en el marco de la segunda campaña de Donald Trump, Verástegui compartió un sencillo de rap en apoyo a la candidatura presidencial de Donald Trump, en el que pidió a todos los latinos llamar a votar por Trump. Recordemos que este sector poblacional, los latinos, en cuanto a su respaldo a Trump, creció bastante en la pasada elección presidencial, sobre todo entre los hombres
que pues le dieron su voto a Trump, muchas veces sin ser consciente o siéndolo, de que las políticas de Trump en cuanto a migración es la de deportaciones masivas y sobre todo con calificativos que buscan criminalizar una y otra vez a esta comunidad. Ahora, es importante entender en todo esto, para ir cerrando, la trascendencia que ha tenido también para Eduardo Verástegui esta película de Sound of Freedom. El año pasado, con la frase "Los niños de Dios no están en la venta", es que ha promocionado esta película, pero también ha logrado posicionarlo políticamente para contender en la elección de 2024. Ya falló y seguramente seguirá con este discurso ahora que busca registrar su propio partido político. Sound of Freedom está inspirada en Tim Ballard, un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y fundador de Operation Underground Railroad, una organización sin fines de lucro contra el tráfico sexual con sede en Estados Unidos. Un breve dato que es bastante puntual: la cinta fue ampliamente promovida por los círculos de ultraderecha alrededor del mundo y en México incluso, bajo una campaña que aseguraba que personas poderosas los estaban censurando. El propio Verástegui es muy asiduo en decir eso cuando hace sus campañas de rezo, el ponerlo en distintas redes sociales, porque dice que hay alguien poderoso siempre atrás que busca tirar estos videos, por ejemplo, ¿no? Uno de los escándalos, retomando esta cinta, que giró en torno a la película, fue cuando se dio a conocer que uno de los inversionistas, Fabián Marta, estaba acusado de secuestro de menores. En entrevistas, Verástegui aseguró que fue declarado inocente y que además él fue uno de los 7,000 inversionistas que pusieron menos de $100 para la realización del largometraje. Estos son parte de quién es Eduardo Verástegui y el paso que ha tenido desde su conversión, su activismo político y la búsqueda por llegar a la presidencia de México, ahora respaldado ciertamente por una serie de grupos de derecha que ven en él una mejor, o que pueden ver en él una mejor representación política que la que no han tenido en los últimos años. Pues bien, ahí tiene esta parte de esta relación que tiene con Donald Trump. Sin duda, lo que podría ser visto para algunos como una manera importante de capitalizar apoyos. Agradezco aquí todos los comentarios que nos dejan, sobre todo el debate que se genera en torno al personaje. El debate siempre con respeto y argumentos es la mejor manera para ir generando conocimiento y también exponiendo ideas y demás, y sobre todo cuando se tiene de frente situaciones, temas o personajes como este que pues llevan a replantear no solo el mismo personaje, sino el movimiento, todo el entorno que representa en este caso cierto sector de la derecha, que ciertamente no lo respaldó en 2024, pero también la oportunidad, el costo y oportunidad que está tomando en el contexto mundial actual, en el que en distintas partes del mundo la derecha ha recobrado una relevancia que no se puede pasar desapercibida. En esta plática que tuve con Bernardo Barranco también expuso cómo en su búsqueda de impactar en la escena política, Verástegui ciertamente tuvo este fracaso en 2024, aunque consideró que su cercanía con Donald Trump pues puede darle precisamente estos réditos en su propuesta política en México, la cual pues, apenas ha dado un primer paso con lo que ha dado a conocer el INE en los últimos días. Vayamos a escuchar esta parte de la entrevista que tuve con Bernardo Barranco. Cuando él presenta su candidatura independiente, fue un test que demuestra que no tiene todavía los amarres suficientes para poderse convertir en una alternativa política, ¿no? Es decir, no alcanzó, me parece que eran 1.700.000 votos. Cuando él presenta su candidatura independiente, fue un test que demuestra que no tiene todavía los amarres suficientes para poderse convertir en una alternativa política,
¿no? Es decir, no alcanzó, me parece que eran 1.700.000 votos, no los alcanzó, fue realmente ridículo el número de simpatizantes que lo apoyaron, y que ahora pues digamos, con este input sobre todo de Donald Trump en la presidencia, el poder negociar más sobre todo el Yunque. El Yunque sí tiene una base social. Entonces, negociar con los obispos. Se ha reunido con la Conferencia del Episcopado, con varios obispos, con el cardenal primado de México, Carlos Aguiar Retes, y es un hombre activo que está buscando, sobre todo en la veta católica, los asientos sociales para poder formular su proyecto. Incluso no descartaría también con los grupos cristianos no católicos, los evangélicos, que también algunos de ellos, sobre todo en materia moral, son muy cercanos. Eso sí, para Francisco Cruz, esta relación con Donald Trump, esta relación de Eduardo Verástegui con Donald Trump, difícilmente podría darle el éxito deseado en la creación de su partido, sobre todo, y en eso fue muy reiterativo, muy puntual, sobre todo cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo registra importantes niveles de aceptación, con críticas que pueda haber, pero ciertamente con aceptación hacia las políticas que han implementado ella y a las que le ha dado continuidad también a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y sobre todo, dice, cuando el momento de la derecha pues ya quedó atrás en las oportunidades que tuvo y que no supo capitalizar. Vayamos a escuchar esto que nos comentaba el periodista Francisco Cruz. No hay algo que nos diga, este tipo puede ser un atractivo como candidato presidencial o un atractivo con liderazgo para formar un partido político que pueda desplazar al Partido Acción Nacional, al PRI. Seguro que le puede quitar a algunos militantes, seguro que sí, pero pues porque están de capa caída. Pero yo en este momento me atrevo a decir que una vez que se acerquen los procesos electorales 2027 a 2030, la CEPAC, Trump no le van a servir para nada, porque yo insisto, como inicié más o menos la entrevista, no hay ese carisma que lo defina, que se traduzca en liderazgo. No hay ese carisma intelectual, no hay ese carisma de formación política, siendo él un actor. Pero claro, decimos, es un actor de Televisa, ¿por qué le puedes pedir? Entonces, para mí no hay algo que lo vea instalado como gran dirigente de un partido de masas o de un movimiento de masas, como el Bolsonaro de Brasil, o como el Milei de Argentina, que digas, esto puede ser irrumpir en la política mexicana. Yo creo que lo único que puede aspirar es a participar de aquí al 27, pero que además tiene una gran desventaja. Tiene que participar solo. Pues bien, hemos llegado al final de esta edición de este programa de Close Up. Les agradezco mucho a quienes nos han acompañado desde antes de la mañanera, la presentación de la mañanera misma, café y noticias, y sobre todo que me acompañaran aquí en Close Up. Agradezco a Alsacia, a Jesús Alfonso Casillas, a Marta Villafuerte, a María Elena Castro, a Jorge García, a Omar Gutiérrez, a Rodolfo Salas, que me parece que ya se fue, el Pitecán. A todos ustedes, pues muchas gracias por acompañarme este miércoles 26 de febrero, y pues que tengan muy buena tarde y nos vemos en una semana.